Los viajes como procesos de transformación interior. Una lectura arquetipal. El viaje del héroe. Los mitos, la historia oral y la literatura nos han hablado desde tiempos inmemoriales de los viajes iniciáticos, es decir, aquellos viajes en los que acontecen múltiples aprendizajes y en ocasiones una profunda transformación para quien los realiza. El psiquiatra suizo Carl Jung consideró que las historias míticas de los viajes iniciáticos como los de Odiseo, Hércules, Dante o Marco Polo son un símbolo del proceso de transformación interior que todas las personas nos vemos abocados a realizar a lo largo de nuestra vida. A este proceso lo denominó el viaje del héroe o proceso de individuación. El viaje del héroe es considerado como una pulsión hacia la realización de sí mismo. Es una fuerza que nos compele a expresar y desplegar aspectos internos no vividos. Esta pulsión es una constante a lo largo de la vida, pero en ocasiones se manifiesta con una urgencia más imperiosa en particulares momentos del ciclo vital o por circunstancias del contexto. El viaje del héroe o heroína inicia arquetípicamente como una llamada a la realización de sí mismo que se manifiesta en la necesidad de emprender un viaje. Míticamente, los héroes suelen emerger en épocas de precariedad, de muerte de formas sociales, de creencias religiosas, políticas o psicológicas. En nuestra vida personal, nos vemos abocados a realizar el viaje cuando nos sentimos estancados, con ansias de sentirnos más plenos o cuando las circunstancias del contexto nos aprietan cada vez más. Así, la llamada a emprender el viaje de transformación puede verse precedida de una crisis, una ruptura amorosa, un duelo o en general de circunstancias que nos conducen a la búsqueda de otros horizontes. Por supuesto que el viaje del héroe hace referencia a un viaje simbólico, a un viaje interior que es posible realizar sin desplazarnos físicamente, pero puede manifestarse también de manera más o menos literal, de tal manera que la llamada puede emerger en forma de una oferta de trabajo, una beca o como la oportunidad de mejorar aspectos económicos, educativos o sociales en el extranjero. Muchas personas narran como una de las motivaciones para emprender su viaje migratorio el hecho de sentirse extranjeros y extraños en su propio contexto, emergiendo el deseo de encontrar un lugar en el que puedan desenvolverse de manera más genuina. La meta del camino del héroe se representa como la búsqueda de un tesoro, una tierra prometida, la piedra filosofal, el santo grial, el príncipe o la princesa. Cada uno de nosotros posee el objeto de su búsqueda y sin embargo, lo usual es que el camino nos sorprenda con tesoros que jamás habíamos imaginado encontrar. En ocasiones, antes de emprender el viaje, nos suceden múltiples casualidades con personas, libros, películas, que poco a poco nos van llevando a elegir cierto lugar como destino de nuestra migración. A estas casualidades, Carl Jung las denominó sincronicidades y las considera como una manifestación de la relación existente entre el mundo psíquico y el físico, del que nos habla también la física cuántica. Las sincronicidades nos conducen hacia aquellas travesías que de alguna manera nos facilitan o exigen ese proceso de transformación. El resultado del viaje del héroe se suele representar como un nuevo nacimiento, conlleva una alta dosis de coraje y humildad para soportar y trascender obstáculos y retos. El proceso de transformación del héroe implica entonces ir muriendo en determinadas etapas para renacer en otras. La escritora Carlos Pearson propone entender el viaje del héroe como una transición de distintos arquetipos. Los arquetipos son imágenes presentes en las mitologías de todos los pueblos y se encuentran relacionadas con situaciones típicas con las que se ha enfrentado la humanidad a lo largo de su historia. Son una especie de fuerzas operantes que pueblan el inconsciente colectivo y que funcionan como fuentes creativas y de estímulo para vivir determinado tipo de experiencias. Arquetipo del inocente. Según la autora, el viaje del héroe se inicia a partir del arquetipo del inocente. En nuestro caso, esta etapa está referida al entorno seguro y familiar de nuestro lugar de origen. También es la etapa de las expectativas idealizadas de nosotros mismos o de nuestro lugar de acogida. Suponemos, por ejemplo, que tenemos un mejor nivel de idioma al que luego nos percatamos que tenemos. Nos inunda la fantasía de que alguien
o algo van a proveernos de nuestras necesidades, que nos va a llevar el trabajo del cielo. Es la etapa de las falsas ilusiones que se comportan como una ficción funcional, ya que quizás si fuéramos demasiado conscientes de las condiciones reales que tendremos que afrontar, difícilmente nos animaríamos a emprender el viaje. Esta etapa se puede manifestar también como una especie de enamoramiento del lugar de nuestra migración. Percibimos todo con un halo fantástico, lo novedoso nos estimula y tenemos la esperanza de que todo va a ser un camino de rosas. Arquetipo del huérfano. Al contrastar estas expectativas y confrontarnos con las condiciones concretas en el lugar de acogida, al comenzar a descubrir el lado oscuro de todo aquello que nos parecía tan fantástico, emerge el arquetipo del huérfano y mucho de lo que habíamos imaginado se desvanece. En este sentido es común que en el proceso migratorio nos veamos abocados a realizar actividades que jamás habíamos pensado, a convivir con personas y costumbres que nos sorprenden y cuestionan. Ocurre entonces una especie de descenso al que los griegos denominaban catabasis. Este fenómeno es considerado usualmente como un punto de partida en los procesos iniciáticos. La catabasis puede manifestarse como el impacto que nos sobreviene por la pérdida de un estatus previo, una cura de humildad que se concreta, por ejemplo, al tener que realizar trabajos que se encuentran muy por debajo de nuestra formación o nuestras expectativas. También en el hecho de ser catalogados como pertenecientes a un grupo, el de los inmigrantes, al que se les suelen otorgar connotaciones de marginalidad. Pueden venirse abajo creencias firmemente arraigadas. Comenzamos a cuestionar muchos aspectos que considerábamos naturales. Lo que hemos venido siendo y haciendo ya no nos funciona en este nuevo contexto y se nos compele a experimentar e integrar nuevas maneras de ser y de hacer. Es la etapa de las añoranzas y del sentimiento de desvalimiento. En esta etapa suele haber un recuerdo idealizado de nuestro lugar de origen y una tentativa muy grande de renunciar al empeño de continuar con nuestro viaje. Al encontrarnos en un país extranjero, un elemento relevante es la modificación de la mirada de los otros hacia nosotros mismos, permitiendo de alguna manera flexibilizar nuestra identidad, brindando la oportunidad de explorar facetas y nutrirnos de esas nuevas miradas. El sociólogo Van Gennep resalta como una constante en los pueblos primitivos el desarrollo de una serie de mecanismos rituales purificatorios y exorcistas para relacionarse con el extranjero. Esto debido a que el forastero suele ser concebido como un elemento potencial de perturbación del orden social o mitológico. El proceso migratorio es, pues, siempre un encuentro con la alteridad ajena, pero sobre todo con la propia. Podemos llegar a vivir esta etapa con altas dosis de incertidumbre, casi como si tuviéramos que realizar un salto al vacío. Se presentan en ocasiones momentos de gran confusión en las que nos sentimos perdidos, pero es precisamente esa especie de caos primordial el contexto propicio para la emergencia y despliegue de nuevas actitudes y principios. La gran obra de los alquimistas, el encuentro con la piedra filosofal, la construcción de alma de la que nos habla James Hillman, se inicia siempre a partir de un caos indiferenciado y oscuro. Nadie desarrolla su personalidad porque se le diga que es bueno hacerlo, nos dice Jung. Es como consecuencia de un apremio y una gran necesidad que la naturaleza y el alma se ponen en marcha. Arquetipo del guerrero. Luego de pasar por este sentimiento de impotencia y orfandad, de la noche oscura del alma emerge el arquetipo del guerrero. Este es el que nos da la energía para superar los obstáculos, para levantarnos de las caídas. Nos anima a desarrollar los recursos que nos exige el nuevo contexto. Nos permite recobrar la esperanza y las fuerzas para continuar la travesía. Poco a poco y gracias a nuestra perseverancia, paciencia, a los aliados y adversarios que hallamos en el camino, vamos saliendo del laberinto y el espacio de acogida va deviniendo en un hogar en el que podemos desplegar las nuevas capacidades adquiridas. Arquetipo del mago. Finalmente emerge el arquetipo del mago. Bajo su influjo tenemos la capacidad de darle sentido al viaje recorrido. Nos brinda la sabiduría para agradecer los buenos y malos momentos que hemos atravesado,
pues es a partir de estos que hemos hallado el tesoro, tesoro que se traduce en mayor comprensión de nosotros mismos y de la humanidad, un mayor conocimiento de nuestra complejidad, de nuestras debilidades y potenciales. El camino nos ha permitido también flexibilizar nuestra identidad y convivir de una mejor manera con la incertidumbre y las vicisitudes de la vida. El arquetipo del mago es el que nos permite también ponderar y aceptar de una manera más ecuánime las luces y sombras de nuestros lugares de origen y acogida. En ocasiones, luego de este proceso de transformación, al regresar de nuevo a nuestro lugar de origen, nos sentimos extraños, como si todo se hubiera congelado en el tiempo, mientras nosotros ya no somos los mismos. Esta sensación de extrañamiento es también un motor y aliciente para seguir buscando nuestra patria psíquica, patria simbólica que no es otra que la continua y nunca limitada realización de nosotros mismos y nuestros potenciales. La condición de migrante, de extranjero, puede ser vista entonces como una intensificación del sentimiento inherente al ser humano, del anhelo jamás colmado de hallarnos en un lugar de plenitud y bienestar, sentimiento que nos motiva a profundizar en nosotros mismos y a redescubrirnos de manera constante. Grandes han sido las producciones que nos han legado artistas y filósofos cuyo motor creativo ha sido dicho sentimiento y las condiciones que se catapultaron por el hecho de estar en un lugar lejano. Los viajes, los procesos migratorios son la oportunidad de ser más conscientes de la necesidad de realizar nuestra gran y principal obra, proveernos una vida digna, profunda y enriquecedora. Esa búsqueda, por desgracia y fortuna, nunca tiene fin y no existe lugar en la tierra que la pueda satisfacer.